Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Candy Jones. Como una destacada modelo de moda estadounidense, llegó a volverse un experimento para el equipo de control mental de la CIA. Así es, mis estrellas, para el mundo fue una de las modelos de moda estadounidenses más exitosas de la década de 1940, pero llevó una vida secreta como agente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Analicemos esta historia de personalidad múltiple, conspiración, control mental hipnótico y vida de fantasía. El 31 de diciembre de 1972, en el lujoso apartamento de un amigo abogado de Nueva York, el conocido presentador de radio Long John Neville, de 61 años, se casó con Candy Jones, de 47 años, una modelo de moda de fama internacional. Los invitados a esta feliz ocasión ciertamente tenían muchas cosas de qué hablar. Los 5 hombres que irrumpieron en la sede del Comité Nacional Demócrata en el edificio de oficinas Watergate en Washington, D.C. el verano anterior, enfrentaban cargos de robo, conspiración y escuchas telefónicas. Ya había rumores de que este asunto podría llegar hasta la Casa Blanca. Aunque los invitados sin duda estaban felices, a la campaña de Vietnam todavía le quedaban 2 años por delante, y casi todos los estadounidenses sabían cuál iba a ser el resultado. Long John Neville era la campaña del arte de su época, y su programa de radio nocturno tenía una audiencia de varios millones. Pero esa noche su mente no estaba en Watergate o Vietnam. Acababa de casarse con una mujer cuyo rostro había aparecido en las portadas de 11 de las principales revistas nacionales en un solo mes en 1943. Durante la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, las fotos de Candy en un traje de baño blanco de lunares adornaron los interiores de barcos, tanques y trincheras. Había sido un noviazgo relámpago, apenas 28 días, por lo que Neville no conocía muy bien a su esposa. Durante la recepción notó un curioso cambio en ella. En muy poco tiempo perdió todo su encanto y exuberancia naturales. Su voz cambió por completo a la de otra mujer y su postura, normalmente fluida, se endureció. Cenando en el restaurante chino Ho Ho más tarde esa noche, Neville notó la transformación nuevamente. Era como si se sintiera incómoda con la decoración china, los espejos de pared y las velas. Mientras se preparaba para acostarse, Candy comenzó a hablar de nuevo con la voz que Neville había escuchado antes. Aún más alarmante, esta extraña personalidad dentro de Candy tenía una actitud completamente diferente hacia él. Ella, entre comillas, sonaba cruel, burlona y fría. Cuando Neville le preguntó al respecto, Candy se asombró. No se había dado cuenta de la aparición de otra voz o personalidad. Sin embargo, unas semanas después de su matrimonio, le dijo a Neville que había trabajado para el FBI durante algún tiempo, agregando misteriosamente que podría tener que salir de la ciudad en ocasiones sin dar una razón. Esto dejó a Neville preguntándose si había una conexión entre la otra personalidad dentro de Candy y los extraños viajes que dijo haber hecho para el FBI. Candy nació llamándose Jessica Wilcox en Atlantic City, Nueva Jersey, en 1925. Se convirtió en una rubia llamativa, de unos 6 pies y 4 pulgadas o 1,93 m de altura. Su clásico rostro de reina de hielo estadounidense estaba de moda antes de que aparecieran los rostros más accesibles de Grace Kelly, Jane Mansfield y Marilyn Monroe. Aunque se crió en un ambiente bastante acomodado, su padre y su madre maníaco-depresiva abusaron físicamente, si no es que sexualmente, de ella. Una vez, su padre, divorciado, en una visita a su casa, le aplastó los dedos con un rallador de nuez moscada, y su agresiva madre la golpeó en las piernas tan brutalmente que Candy tuvo que usar medias gruesas para ocultar los moretones, los cardenales. No se le permitía relacionarse con otros niños y a menudo su madre la encerraba en habitaciones oscuras. Fue dentro de estas habitaciones oscuras donde la muy joven Candy, presa del pánico, desarrolló una familia de figuras de fantasía o amigos imaginarios para hacerle compañía. En su penumbra carcelaria visualizó a estos personajes apareciendo en los reflejos crepusculares de un gran espejo de pared. El nombre de una de estas amigas mágicas era Arlene, y ella iba a figurar de manera crucial en la vida posterior de Candy.
A diferencia de las otras figuras de este mundo imaginado, Arlene no se desvaneció con la infancia de Candy. Como personalidad secundaria, creció y maduró con Candy. La personalidad de Arlene era una especie de espejo inverso a la de Candy. Tenía algunas de las características de la madre de Candy. Era dura y despiadada, sarcástica y cruel, con una voz grave y chirriante, muy diferente a la de Candy. Esta fue la primera voz que Neville escuchó el día de su boda. Cuando era ella misma, Candy era la más cariñosa, sociable y encantadora de las mujeres. Cuando era Arlene, podía volverse peligrosamente agresiva, incluso intentando una noche estrangular a su nuevo esposo de una manera profesional, al estilo militar. Neville concluyó, no sin razón, que la mente de su nueva esposa había sido groseramente interferida. Candy parecía tener un miedo mortal a todo lo chino. También tenía miedo de los médicos, psiquiatras y dentistas, todos los cuales usaban medicamentos o drogas de un tipo u otro. Las drogas eran a lo que Candy temía por encima de todas las cosas. Cada vez que se mencionaban las drogas en cualquier aspecto, la protectora, entre comillas, de Candy, Arlene, aparecía para negar vehementemente que tales cosas debieran entrar en su cuerpo, el cuerpo de Candy, claro. Pero los continuos cambios de humor de Candy y el insomnio, un efecto secundario de ser copresentadora del programa de radio de su esposo, Long John Neville entonces tomó un grave riesgo. Durante muchos años había sido un hipnotizador aficionado amateur y decidió poner a Candy en un trance ligero, hacer algunas preguntas simples y grabar los resultados. La entidad de voz grave era Arlene Grant, un alter ego, un otro yo que realizaba el trabajo secreto de Candy sin que ella lo supiera. Neville descubrió que los cambios dentro de Candy tenían una larga historia y su rastro conducía directamente al corazón de una organización de la que muchos de sus interlocutores telefónicos habían estado hablando durante años, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América. Allí comienza una de las historias más asombrosas de nuestro tiempo, contada en el libro de Donald Bain, El control de Candy Jones. Mientras recorría las bases militares en 1945, Candy cayó enferma en Filipinas y fue ingresada en un hospital en el Golfo de Leyte. Allí conoció al Dr. Gilbert Jensen, un joven oficial médico que le dio inyecciones de vitaminas que probablemente le salvaron la vida, o al menos su apariencia. Jensen le dejó su tarjeta y le dijo que esperaba que ella le escribiera. Muchos años después de este suceso, volvería a encontrarse con Jensen, con consecuencias casi desastrosas. En 1946, ella se casó sin amor con el astuto y bisexual zar de la moda Harry Conover, quien finalmente fue encarcelado por fraude. El matrimonio terminó en divorcio en 1959, dejándola con la custodia de sus 3 hijos y su propio negocio de moda con una oficina en Nueva York. En algún momento de 1960, un viejo conocido, un general retirado del ejército, entró en esta oficina y, en una conversación informal, le preguntó a Candy si permitiría que el FBI usara su oficina como lugar de entrega de correo. Ella aceptó y también accedió a entregar correo para el FBI cuando viajara por negocios porque en ese momento pensó en este acuerdo como una simple actividad patriótica. No tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Una de sus primeras tareas para este general no identificado fue entregar una carta a un hombre en San Francisco mientras ella estaba de negocios allí. El hombre era el Dr. Gilbert Jensen, a quien recordaba vagamente. Cenó con Jensen en San Francisco el 16 de noviembre de 1960, un día que afectaría el resto de su vida. Jensen dijo que ahora trabajaba para la CIA y tenía una oficina en Oakland, al otro lado del puente de la bahía. Dijo que si Candy quisiera, podría profundizar mucho más en el negocio de la inteligencia encubierta, y agregó que podría resultar lucrativo para ella. Con 3 hijos en escuelas privadas, a Candy le faltaba dinero y aceptó. Lo primero que hizo Jensen fue hipnotizar a Candy. Al hacerlo, encontró a Arlene, su otra personalidad, y la desarrolló utilizando técnicas hipnóticas e inyecciones intravenosas de drogas altamente experimentales. Logró que Arlene se presentara en la mente de Candy para que pudiera apoderarse de Candy casi por completo.
Una vez hecho esto, pudo enviar a Candy, con la voz y los modales de Arlene, a varias misiones experimentales en el país y en el extranjero. Candy también se convertiría en Arlene en apariencia usando una peluca y usando un estilo de maquillaje diferente. Jensen tenía como objetivo crear una mensajera perfecta, una que no pudiera revelar ni siquiera bajo tortura nada sobre el mensaje que llevaba, de dónde venía o quién la había enviado. Esta operación fue vasta y altamente organizada. Candy, como Arlene, la zombie virtual, visitó campamentos de entrenamiento, bases militares e instalaciones médicas secretas en todo Estados Unidos. Fue estudiada y entrenada en todos los aspectos de la acción encubierta, incluyendo explosivos, combate cuerpo a cuerpo con armas improvisadas, disfraces y comunicaciones. Le enseñaron a matar con sus propias manos, la condicionaron para resistir el dolor y le enseñaron a contrarrestar las técnicas de interrogatorio. Fue exhibida por un orgulloso Jensen a los militares en muchas ocasiones como un ejemplo de éxito narcohipnótico, la guerrera perfecta. Lo que más enorgullecía al doctor, la pièce de résistance de Jensen, consistía en demostrar que su condición física era tan profunda que Arlene se suicidaría cuando se le ordenara. Una idea del tipo de valores morales de las personas involucradas aquí se ilustra cuando Jensen pone una vela encendida dentro de la vagina abierta de Candy sin que ella note dolor o miedo. Lo demostró ante 24 médicos en un auditorio de la sede de la CIA en Langley, Virginia. Candy, como Arlene, fue enviada a Taiwán al menos 2 veces en misiones de prueba, entregando sobres. Allí la torturaron con picanas eléctricas para ver si se quebraba. No lo hizo. La sexualidad profundamente pervertida parece haber sido un elemento implícito en la agenda encubierta. En episodios que son inquietantes de leer, con frecuencia fue desnudada, acostada, drogada, hipnotizada y torturada en varias partes, incluyendo a nativos americanos en suelo estadounidense. La colocaron en mesas de exámenes médicos, la sometieron a interrogatorios al estilo de la Gestapo, y las mujeres jugaron sexualmente con ella contra su voluntad. Los acercamientos sexuales fueron hechos bajo hipnosis por el propio Jensen, pero Candy parece haber luchado contra él. Por supuesto, nada de esto se trataba de luchar contra el comunismo. Era más bien un ejemplo de lo que Churchill llamaba ciencia pervertida, que operaba en un régimen de inteligencia al viejo estilo. La hipnotización de Candy era una estructura efectista como el giro dado al fracaso táctico y estratégico estadounidense en Vietnam, el infame recuento de cadáveres, el programa de supuesta pacificación de las aldeas, los inútiles bombardeos de saturación y el uso de defoliantes. Los estadounidenses habrían hecho mejor en darles a los vietnamitas televisores japoneses gratis y ponerlos a dormir de la manera más fácil. Pero tal vez estemos tratando aquí con algo más siniestro que un sistema de armas fallido de la Guerra Fría. El sistema pudo haber fracasado contra los comunistas, pero ¿fracasó cuando se volvió la cabeza contra el propio Estado estadounidense? Se dice que el asesino de John Lennon, Mark Chapman, Sirhan Sirhan, el asesino del hermano de John Kennedy, John Hinckley, James Earl Ray y Lee Harvey Oswald son pruebas de que había otros doctores como Jensen trabajando en Estados Unidos. Jensen sabía que estaba asumiendo riesgos terribles. No podía estar seguro de si Arlene no haría una aparición no planeada en cualquier momento de la vida cotidiana de Candy. A pesar de sus precauciones, esto, por supuesto, sucedió. De lo contrario, nosotros no sabríamos nada de sus experiencias. Candy no tenía ni idea de que había estado en otro lugar o que había hecho algo diferente a su ronda normal, aparte de sus visitas a Jensen y de entregar el correo. Eso era todo lo que sabía, el resto era un espacio en blanco. Después de que terminaron sus aventuras y pruebas, Jensen la sacó del trance y la vida consciente de Candy se convirtió en una túnica sin costuras una vez más. Solo conocemos esta historia por las cintas de audio de Candy hablando bajo hipnosis y siendo interrogada por su esposo Neville. Cuando la propia Candy escuchó estas cintas, no podía creer que ella misma hubiera pasado por las experiencias que Arlene describió. A partir de muchas cintas a lo largo de varios años, el autor Donald Bain construyó hábilmente una compleja obra de 4 personajes entre Arlene y Neville, Jensen y Candy. Arlene es una abstracción en la cabeza de Candy. Long John Neville, el esposo de Candy, es sustancia y el Dr. Jensen es una figura en la sombra.
Este drama se intensificó por la creciente evidencia externa de que Jensen realmente existió y ciertamente estaba involucrado en el tipo de actividad que Candy describió. A mediados de los años 70, Long John Neville tenía un cáncer terminal y, angustiado por la terrible victimización de Candy y la sospecha de que Candy había visto en secreto a Jensen varias veces desde su matrimonio, pensó en vengarse. Le dijo al escritor Bain que iba a matar a Jensen, pero Bain logró disuadirlo. Como prototipo para libros posteriores como Transformation of America de Cathy O'Brien y Paperclip Dolls de Annie McKenna, el libro de Bain es un logro brillante. Desdeñando un marco comercial popular, dedicó una cantidad considerable de tiempo a extraer la historia de Candy Jones de cientos de cintas de cassette. Su enfoque consistía en yuxtaponer el mundo abstracto en la cabeza de Candy con las preguntas cada vez más profundas de John Neville, a las que se cruzaba la sombra de Jensen. La historia se remontaba a muchos años atrás, pero carecía de la voz del propio Jensen. La información sobre él y sus intenciones tuvo que ser reconstruida desde un solo lado del diálogo. A pesar de que solo era una persona en la sombra, Long John Neville estaba convencido de que había suficiente evidencia externa para demostrar que él era más sustancial que Arlene. Un problema más difícil fue la eliminación de los muchos bloques colocados como capas de ladrillos antiguos dentro de la mente de Candy por Jensen. Long John Neville intentó hacerse pasar por Jensen al interrogar a Candy. Sin embargo, Arlene a menudo notaba esta táctica y le advirtió a Neville que sabía que estaba engañando a Candy. A Arlene le gustaba Jensen, mientras que a Candy no. A Neville le fue mejor cuando fingió ser su alter ego, su otro yo, Arlene. Candy se sentía mucho más cómoda hablando consigo misma de esta manera y reveló mucha información sobre las actividades del Dr. Jensen. El escritor Donald Bain sugiere que Candy, como Arlene, llevó a cabo muchas más misiones experimentales para Jensen de las que se descubrieron. Revisó sus horas de asistencia a la oficina a lo largo de la década de 1960 con su gerente comercial. Durante un periodo de 10 años, se ausentó con frecuencia bajo el pretexto de viajes de negocios en los que parecía que no se hacía ningún negocio. Fragmentos de estos viajes salieron a la luz bajo hipnosis, como una ocasión en la que dijo que llevaba una pistola para Jensen. Donald Bain termina su libro con algo de suspenso. A pesar de finalmente aceptar el tratamiento de médicos decentes, de médicos normales, Candy extraña su dosis de Dr. Jensen, de doctor retorcido, y se convierte en una adicta secreta a sus transformaciones en Arlene. Ella trata de ocultarle a su esposo, Long John Neville, sus intentos de contactar a Jensen y la CIA, pero lo que más preocupaba a su esposo antes de morir eran los intentos de la CIA y del Dr. Jensen de contactar a Candy. Sus aventuras aparentemente tuvieron lugar entre 1960 y 1971, pero Donald Bain, el escritor, declaró que no podía estar muy seguro de que hubieran terminado. El valiente Long John Neville murió de cáncer poco después de que se publicara el libro de Donald Bain, todavía sin las respuestas que buscaba sobre la vida secreta de su esposa. Le consolaba el hecho de que, por un breve momento histórico, había arrancado la máscara de los controladores ocultos de América. De manera similar a otras figuras glamorosas, Candy Jones entró sin saberlo en ese misterio de poder que desmiente para siempre la visión socialdemócrata consciente de la naturaleza y la sociedad. Si la actriz Jane Mansfield cayó presa de las fuerzas del consumismo idiota y Marilyn Monroe fue víctima de la intriga del Estado, Candy Jones fue sin duda una víctima de la interfaz de la inteligencia estadounidense y los establishment médicos y psiquiátricos de ultraderecha. Ambos sectores nacionales eran una parte vital del floreciente complejo militar industrial estadounidense que estaba flexionando sus nuevos músculos en las décadas de 1950 y 60. Incluso en la vida adulta, mujeres de alto perfil como Candy Jones siguen siendo niñas hadas, como el maniquí junior John Bennett Ramsey o Sylvia Plath. Candy fue elegida, muy probablemente, no solo porque se descubrió que era muy fácil de hipnotizar, sino también porque era uno de los primeros prototipos de muñecas mediáticas. Estados Unidos fue el primero en dar a luz a esta camada y todos sus asesinos comparten características similares.
La cultura estadounidense sigue siendo la principal generadora de los controles y diseños de la máquina de ensueño del mundo, y sus productos de consumo, como la televisión, son muebles de casas de muñecas. Como muñecos, estos personajes son más animales del sistema que humanos, y todo tipo de procesos experimentales y cambios ocurren dentro del interior de estos dos estados, haciendo del semitrance su condición natural. Bien podría ser que el Dr. Jensen estuviera llevando a cabo los primeros experimentos de ingeniería mitológica como parte del emergente programa MK Ultra. El primer marido de Candy ya la había convertido en una supermuñeca, algo en lo que Jensen podía trabajar. La conclusión de Donald Bain es que el trabajo de Jensen fue dentro y para el sector de inteligencia, pero el Dr. Jensen puede haber tenido una agenda mucho más sofisticada. Si Candy representa la imaginación inocente suspendida en algún lugar entre los mundos de Julio Verne y George Adamski, Jensen representa el lado malvado de la ciencia. Este es el oscuro mundo de Auschwitz, que, como sabemos, fue dirigido como una sociedad anónima por científicos, médicos e industriales corporativos. La creación artificial y la manipulación de sirenas mediáticas de mujeres sensuales que famosas pueden haber sido su objetivo principal. Al igual que Marilyn Monroe, Candy podría haber sido parte del desarrollo temprano o medio de lo que las Fuerzas Armadas estadounidenses ahora llaman armamento no letal. Y tal vez el escritor George Orwell, autor de 1984, estaba equivocado. Y Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, tenía razón. El placer barato e ilimitado, no el dolor o el sufrimiento, debe ser el arma definitiva utilizada para quebrantar la voluntad de una población sin que se derrame una gota de sangre. El escritor Donald Bain muestra que cuando el sexo y el glamour se mezclan con la conspiración y la ciencia, en este caso la narcotecnología experimental, se entroniza una realidad que comienza a parecerse a una portada del tipo de revista de ciencia ficción que tanto Jensen como Neville debieron leer en su juventud. En estas portadas de revistas, hermosos cuerpos femeninos están atrapados y enredados con cables, consolas y antenas. Chicas bien dotadas con blusas rotas huyen de ciberclones que repiquetean y figuras parecidas a lagartos empuñan agujas hipodérmicas. Long John Neville debe haberse preguntado en algún momento cuán cerca de tales portadas de revistas se había vuelto su vida con Candy. Durante muchos años, los neoyorquinos insomnes habían escuchado a los visitantes nocturnos de Long John Neville en la radio despotricar sobre las mismas cosas que describía la embelesada Candy. Tan pronto como Long John Neville escuchó la voz de Arlene, entró en el mundo de la América en estado de trance. Es un mundo en el que las heridas de salida se convierten en heridas de entrada, y en el que las últimas horas de Jack Ruby como hombre libre siguen siendo tan enigmáticas como las últimas llamadas telefónicas de Marilyn Monroe o los misteriosos viajes de Candy Jones. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.